Soy Ducho Malagamba, especialista en fotografía de arquitectura y arquitecto. Muy bien, buenas tardes. Evidentemente, como primera cosa, encontrarle el punto al micrófono. Como primera cosa, agradecer a la CAM esta invitación y naturalmente a José Benito y su equipo. No es una cosa que, al menos a mí personalmente, pase muy a menudo, que me inviten a dar charlas de este tipo, y la verdad que es una cosa que agradezco mucho. Yo creo que son ocasiones de intercambio de ideas muy interesantes, y por lo tanto también, ya desde este primer momento, aprovecho para animaros en cualquier momento a intervenir. Si queréis comentar cualquier cosa, pues no tengáis miedo de interrumpir. Bueno, como veis en todas estas pantallas, que son un poco reiterativas, la verdad, el título que he puesto a esta pequeña charla es Una fotografía de arquitectura. O sea, teniendo muy claro que fotografías de arquitecturas hay muchas. He titulado la charla Una fotografía de arquitectura, porque tengo muy claro que hay muchas maneras de enfocar el tema, evidentemente. De hecho, y así voy a ser provocador ya desde el comienzo, lo que ha estado enseñando José Benito antes, en mi opinión, no era del todo fotografía de arquitectura. O sea, desde mi punto de vista, evidentemente subrayo, desde mi punto de vista, desde mi formación, desde lo que yo hago, eran fotografías de viaje, de paisaje, urbanas, si queremos, pero faltaba un punto fundamental para definir las fotografías de arquitectura. O sea, faltaba, en mi opinión, el interés concreto hacia un edificio específico. O sea, él estaba paseando, él estaba visitando, él estaba viendo, él estaba buscando, pero sin empezar desde el primer momento a concentrarse en un edificio concreto. Entonces, para mí, el tema que puede empezar a esbozar un poco de subdivisiones, ya se sabe cuando hacemos charlas, y ya lo veíamos también con José Benito, siempre se intenta hacer un poco esquemas, ya lo sabemos, los esquemas siempre tienen muchos puntos débiles, ¿no? Cualquier tipo de esquematización se intenta hacer. Pero evidentemente, para intentar aclarar un poco las cosas, hay que empezar intentando simplificarlas un poquito. Evidentemente, la simplificación siempre hay algún problema. Pero yo creo que hay que distinguir, así, para empezar, entre la fotografía con arquitectura y la fotografía de arquitectura. Entonces, la fotografía con arquitectura es casi la esencia misma de la fotografía, ¿no? Si recordáis, Nicéphore Niépce, en 1826, la primera foto que hace, pues, ¿cuál es? Pues el punto de vista desde la ventana de Grasse. Evidentemente hay muchas razones para esto, sabemos todos que tenía que ser 8 horas de exposición y todo esto, de acuerdo, pero él, como primera imagen, tiene esta imagen de un edificio, ¿no? Realmente, por lo tanto, es casi la primera cosa que vemos y que consideramos una fotografía es una arquitectura. Lo mismo pasa con Henry Fox Talbot. Primera foto que consideramos calotipo, que se considera una fotografía, es otra vez una fotografía de arquitectura, ¿no? La famosa ventana de la Abadía de Lacoc. Lo mismo pasa con Daguerre. No sé si lo sabéis, yo la verdad que no sé si lo sabía y lo he olvidado. Desde luego lo he redescubierto preparando esta charla. Daguerre había estudiado arquitectura. Empezó como dibujante, tenía mucha facilidad para el dibujo y había estudiado como arquitecto, trabajó como escenógrafo, de hecho, bastante tiempo. Y otra vez, las primeras imágenes son de arquitecturas. Pero son fotografías con arquitecturas. O sea, el sujeto es una arquitectura, pero no estaban buscando explicar, describir, analizar una arquitectura en concreto, sino simplemente era, bueno, una cosa que venía fácil
de fotografiar en ese momento, ¿no? Debido naturalmente a todas las limitaciones que conocemos desde el punto de vista técnico. Yo diría que el nacimiento de la fotografía de arquitectura, como yo la considero, se da un poco con la misión heliográfica. En el 1851, el Ministerio de Bienes Culturales de la época francés pues encarga a unos fotógrafos de describir las condiciones en las cuales se encuentran una serie de edificios históricos del país. Esta gente, entonces, que son además grandes fotógrafos, ¿no? Esta gente, encargada por la Comisión de Monumentos Históricos francesas, empieza a documentar edificios singulos. Les interesa ese edificio y no otro. Entonces, realmente en este momento es cuando empezamos, desde mi punto de vista, repito siempre desde mi punto de vista, a ocuparnos de lo que yo entiendo como realmente la fotografía de arquitectura, porque no vale cualquier cosa, no vale cualquier arquitectura, sino estamos intentando analizar, describir la situación de un edificio concreto. Bien, hay otra cosa muy importante para esta historia, digamos, que es el nacimiento de las revistas de arquitectura. Evidentemente, hay al final de 1700, comienzo de 1800, empiezan a haber revistas de arquitecturas que son prácticamente boletines, cosas que sobre todo tienen texto, información colegial, corporativa y tal, y algunos dibujos, pero digamos la ilustración no es muy fácil en ese momento y empiezan, digamos, de una forma muy escueta. Pero poco a poco, con los progresos técnicos y una mayor facilidad en la difusión de la información, de la distribución de las revistas, de los periódicos y tal, pues poco a poco se va creando una serie de importantes revistas que, primero naturalmente a nivel local, cada una en cada país y tal, y luego con una distribución poco a poco más internacional, que empiezan a utilizar la fotografía como medio para informar los distintos arquitectos sobre los avances, las novedades, un poco el panorama del mundo de la arquitectura en ese momento, ¿no? Entonces empezamos en Alemania y en Estados Unidos, son los países donde se comienza, digamos, a ver estas revistas de mayor prestigio y mayor fuerza editorial. Progresivamente se van difundiendo en toda Europa, en todos los países desarrollados y incluso, digamos, en los años 20-30 es cuando realmente tenemos un poco un boom de estas revistas, con revistas de verdadero prestigio, incluso fundadas por arquitectos ya muy conocidos y muy importantes en el panorama arquitectónico del momento, ¿no? Tenemos revistas como Domus, Choponti, Casabella, poco después de del comienzo pasará a manos de Pagano, otro arquitecto italiano muy conocido, Architettura Giudice, que viene dirigida a Bloch. En fin, realmente los arquitectos empiezan a estar muy pendientes de lo que se publica en las revistas. Es realmente una manera para ellos de estar informados, de recibir sugerencias, sugestiones, saber cuáles son los temas encima de la mesa en ese momento. En fin, todo esto potencia y crea, digamos, un poco la demanda de fotografía especializada, ¿no? Por eso que yo decía al comienzo, había llamado la charla una fotografía de arquitectura, porque hemos visto fotografías de arquitectura, se puede imaginar de muchos géneros diferentes. También antes José Benito lo estaba explicando, ¿no? Hay desde quien las usa como referencia gráfica, fotografía de autor, aquellos otros matices que intentaba dar antes de fotografía en parte de viajes, de
de paisaje y tal, pero realmente lo que yo creo que es interesante, desde mi punto de vista, es intentar sustituir la visita al edificio transmitiendo información a quien no ha podido visitar el edificio, ¿no? Todo esto, naturalmente, es una falacia. Me explico qué quiero decir. No hay manera de sustituir la visita de un edificio. O sea, una arquitectura se puede conocer solo y exclusivamente visitándola, ¿eh? Esto es un punto que para mí es fundamental, ¿eh? Entonces, en el fondo, por eso que he puesto estos tres elementos: información, sugestión, desinformación, inspiración. ¿Qué quiero decir? Información es la razón por la cual en el fondo nace este tipo de arquitectura. O sea, se pide a un fotógrafo que vaya a un lugar que igual es inaccesible o igual es lejano, para documentar para otros, para el propio arquitecto, para la sociedad de los arquitectos, ¿tal?, un determinado edificio, con la esperanza que él vuelva con una información que sea útil para los demás para comprender cómo es este edificio. Esta es una misión imposible, ¿eh? Es una misión imposible. Lo que sí se hace con el resultado de estas fotografías es, a la vez, y por eso que lo he puesto junto, sugestionar, desinformar. Porque realmente, cuando uno ve una imagen de un edificio en concreto, se hace una idea de ese edificio. Pero tiene que ser muy clara que esta idea no es una idea del todo real, es una idea que es matizada por una infinidad de factores. Y realmente es bastante lejana, en muchas ocasiones, de lo que realmente es ese edificio. Entonces, desde mi punto de vista, la utilidad y el interés de la fotografía de arquitectura está mucho más en este juego, que es esta sensación, esta impresión de veridicidad que tenemos cuando vemos una fotografía, que no en la verdadera información que esta fotografía puede transmitir. Quiero decir, nosotros vemos una imagen cualquiera y nos hacemos una idea de una imagen cualquiera de un edificio y nos hacemos una idea de cómo es este edificio. Bien, esto es lo interesante. No importa que el edificio sea exactamente así, porque nunca podrá ser exactamente así. Era lo que estábamos diciendo. En ese sentido también me hace un poco de gracia lo que decíamos antes, esta diferencia entre fotografía y fotografía retocada. O sea, si una fotografía la hacemos subiendo una escalera, poniendo un súper grande angular, ponemos un filtro polarizador y no sé qué más virguerías hacemos, es una fotografía. Pero si corregimos las verticales, es una fotografía retocada. Esto es algo que a mí me resulta muy difícil de compartir, ¿no? O sea, realmente toda fotografía es una fotografía retocada. Podrá ser retocada con medios digitales o sin medios digitales, pero no hay algo objetivo en una fotografía desde mi punto de vista. Entonces, repito, una vez uno es consciente, tiene que serlo él, el fotógrafo, pero sobre todo tendría que serlo el observador. Esto es algo que, desde mi punto de vista, es un problema grande de nuestra sociedad. En el fondo, a pesar de estar rodeados constantemente de imágenes que nos atacan por todas las esquinas, seguimos cayendo en este error. Cuando vemos algo, a menos que no sea absolutamente disparatado, nos lo creemos, ¿no? Y esto, bueno, pues mira, teniendo en cuenta de qué pasa, pues intentamos sacar partido de ello. Entonces, para sacar partido de ello, hay que tener mucha cultura específica. En ese sentido, yo creo que realmente la fotografía de arquitectura necesita una preparación específica en el mundo de la arquitectura muy fuerte. Si queremos hacer fotografía de arquitectura del tipo de la cual yo estaba hablando antes, y no fotografía con arquitectura, tenemos realmente que estar preparados sobre lo que estamos viendo. Ser capaces de distinguir qué es lo que es interesante, qué es lo que no es interesante, qué es lo que ya se había hecho, qué es que está mal copiado,
qué es que este autor está aportando en esta concreta intervención, por qué la está haciendo de esa manera, qué quiere decir utilizando este material en vez que otro. Esto es algo que es muy difícil de aprender de forma autodidacta y superficial, digamos. Realmente hace falta... No quiero decir, no me malinterpretéis, no quiero decir que todo el mundo que hace fotografía de arquitectura tiene que ser arquitecto, ni muchísimo menos. Pero sí creo que no se puede hacer una fotografía de arquitectura así, esta semana, digamos. ¿Sabéis que es algo que realmente necesita un estudio, una preparación, una formación, seguir qué es lo que se está publicando, cuáles son las líneas que en ese momento se consideran punteras, por qué. O sea, realmente creo que es fundamental el aprofundimiento en esto, porque si no, en el fondo una foto vale otra. ¿Por qué aislar un detalle u otro? Siempre acabará siendo una cosa puramente formal, solo forma. Y esto realmente no creo que sea lo que nos interesa, o al menos lo que a mí me interesa. Realmente, repito, lo que a mí me interesa es intentar trasladar a lo que podríamos llamar, entre comillas, mi público. Digo mi público en el sentido que creo que también las personas que suelen mirar las fotografías que yo hago son personas que tienen una cierta preparación en el mundo de la arquitectura. ¿Cuáles son los aspectos, las características, las cosas que más me han llamado la atención de una intervención? Pero haciéndolo, repito, no con la pretensión de decir, mirad, esto es lo interesante, esto es lo que estaba allí y está muy bien. No es eso lo que yo intento hacer, porque esto no lo puedo hacer, porque yo no soy capaz de trasladar de una forma documental qué es lo que estaba allí. Entonces, yo lo que puedo decir es, mirad, lo que estaba allí me ha hecho pensar, me ha inspirado, me ha sugerido esto. Que sepáis que esto es algo que en esa visita a mí se me ha ocurrido y creo que es interesante. Pero con esto no pretendo decir que ese detalle, que esa visión, que eso es algo que está allí objetivamente. De hecho, uno de los comentarios más normales que oigo cuando algún compañero, alguna compañero arquitecto, cuando alguien visita alguna obra que yo he fotografiado, es decir, pues no se parecía mucho a lo que tú has fotografiado. En tus fotos parecía mucho más bonito, mucho más interesante, mucho más... Bueno, pues me parece bien. Me parece bien porque la finalidad de mi trabajo era justamente intentar sacar lo que yo allí he visto de la manera que lo hiciera lo más interesante posible, desde un punto de vista arquitectónico. Pero para hacer esto tengo que saber qué es lo que es interesante y qué es lo que no lo es. No sé si es fácil de explicar esto, pero repito, yo creo que la inspiración, más que la documentación, es lo que hace interesante el trabajo del fotógrafo de arquitectura. O sea, lo que se tiene que intentar hacer es inspirar a otros para que intente, si es capaz, reproducir lo que él ha creído, y si en el caso que le haya gustado, lo que ha creído ver en una de las imágenes que les hemos presentado, sin en ningún momento intentar hacerle creer que aquello es exactamente lo que estaba allí. Entonces, para analizar un poquito las fotografías que luego os voy a pasar, creo que hay 4 aspectos que son muy importantes a tener en cuenta, ¿no? La elección del punto de vista. Evidentemente, en una fotografía de arquitectura el punto de vista es algo basilar. Probablemente es posible que yo aquí me equivoque, porque yo soy arquitecto, me considero arquitecto antes que fotógrafo, con lo cual mi experiencia fotográfica es realmente muy limitada, muy ceñida al mundo de la arquitectura. Yo puedo decir que prácticamente no he hecho ninguna otra fotografía que no fuera fotografía de arquitectura en mi vida. Entonces, igual digo alguna tontería, en el sentido que me parece que sea algo más específico de la fotografía de arquitectura, y si lo pensamos bien, es posiblemente algo que tiene en común con muchos otros géneros de fotografía, ¿no? Pero desde luego, en el caso
fotografía de arquitectura, la elección del punto de vista es algo extremadamente importante. La iluminación, eso evidentemente también lo comparte con muchos otros géneros de fotografía, es algo muy importante. La composición de masas, de volúmenes, lo que comentaba antes, mucho mejor de lo que yo pueda hacer José Benito. Y evidentemente los elementos no arquitectónicos, ¿no? Las cosas que pueden pasar alrededor de un edificio, que aún no siendo el sujeto fundamental de la fotografía, pueden ayudar a hacer interesante esta visión del edificio. El fotógrafo profesional de arquitectura, agente secreto al servicio de Su Majestad el Arquitecto, naturalmente es una cosa, una broma, ¿no? Pero, como muchas bromas, tiene su hueso, digamos. El agente secreto, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere un poco así, como digo, en broma, al tipo de vida que hace un fotógrafo de arquitectura. O sea, siempre está moviéndose de un sitio a otro, aviones, hoteles, y, bueno, no hablamos, las mujeres guapas no. Pero, digamos, el resto sí tiene algún punto en común con esto, ¿no? Tienes una misión, tienes que intentar resolverla, te encuentras unos problemas que cada vez son una cosa diferente, necesitas un cierto grado de inventiva para ver cómo consigues resolver el problema que te ha surgido. Esta vez, además, siendo que el manufacto arquitectónico, y más cuando hablamos de arquitectura de autor, de arquitectura importante, suele tener ciertas dimensiones, por lo tanto, cierta complicación, mucha gente involucrada, ¿no? No sé, vas a fotografiar un museo, pues están los de seguridad, los que están cambiando la exposición, los transportistas, los visitantes. Quiero decir, hay tanta gente que está involucrada en la gestión de un edificio de ese tipo, por ejemplo, que hace que cualquier necesidad tú tengas, cualquier problema y tal, pues se convierte en algo muy, muy complicado. Pero también agente secreto un poco porque realmente no se le reconoce al fotógrafo de arquitectura el estatus de autor que se reconoce al fotógrafo, por ejemplo, de moda, ¿no? En muchos casos, si vosotros ojeáis una revista de arquitectura, resulta hasta difícil encontrar el nombre del autor de la imagen, que igual está a toda página o incluso en la portada de la revista, ¿no? Y esto en el fondo no deja de ser una cosa un poco extraña, ¿no? Porque vuelve a lo que estábamos comentando antes. Quiero decir, vuelve un poco a ese equívoco de que la fotografía de arquitectura es algo documental, ¿no? Es como algo automático, mecánico. Uno se pone delante de un edificio, dispara y en el fondo más o menos lo que sale es el edificio. Su aportación es, bueno, reducida, ¿no? Enfoca, encuadra, sí, vale, pero en fin. Y en este sentido no es importante quién es que ha disparado la fotografía. Más o menos la haríamos todos de la misma manera. Y bueno, esto es obviamente una falacia, ¿no? Pero aún así, muchos editores, muchas revistas de arquitectura, muchos libros, siguen comportándose un poco de esta manera, no dando lo que desde mi punto de vista es el justo protagonismo a alguien que está haciendo una lectura de ese edificio, ¿no? Se ha hecho muchas veces un paralelo con la música, ¿no? No cabe duda ninguna de que la pieza la puede haber escrito Mozart, pero no es lo mismo si te la toca una orquesta dirigida por Rubinstein o otro director de otra característica, ¿no? En este sentido, me ha inspirado esta reflexión, me ha inspirado una broma, que es la de llamar las diferentes partes en las cuales he intentado subdividir la charla como si fueran películas de James Bond. Entonces, Quantum of Solace, ¿sí? Quiere decir un poco de sosiego. Un poco de sosiego en el sentido de que
una de las características de la fotografía de arquitectura, en el fondo una característica básica, teniendo en cuenta de que en muchos casos los clientes son los arquitectos, pueden ser clientes directos o clientes indirectos, quiero decir, en el caso que sea una revista que te encarga el trabajo, pero al final la revista quiere ser vendida entre arquitectos en general, con lo cual el arquitecto siempre es un poco el público, el cliente final, digamos. Entonces, ¿qué se espera el cliente final? ¿Qué es lo que le da sosiego al cliente final? Pues en muchos casos esta visión idealizada de la arquitectura, donde todo es perfecto, la luz es la adecuada, no hay ningún tipo de errores en la construcción, el punto de vista no viene molestado por ningún tipo de elemento que distraiga o que pueda interferir de mala manera con su obra. Entonces, realmente son imágenes que son muy agradecidas desde el punto de vista del autor, ¿no? Se suele buscar este tipo de iluminación que en cualquier modo, que de alguna manera siempre tiende a ser relajante, ¿no? Siempre tiende a ser como positiva. Incluso, por ejemplo, estas son viviendas de protección oficial, que evidentemente están construidas con unos medios más bien reducidos y tal. Entonces, al atardecer se pierden lo que pueden ser problemas de construcción, este aire así como sereno, pausado. Yo creo que son imágenes que de alguna manera transmiten serenidad, ¿no? Yo creo que esto es algo que agradece mucho el autor de la obra, sobre todo después de haber padecido años de lucha para llegar a conseguir en muchos casos que se finalice un poco como él quiere este edificio. Bien, así ahora se me ocurre una anécdota. En esta imagen, por ejemplo, faltaba una ventana aquí, en esta zona. No sé si es que se había roto el cristal o que supongo que se le había partido en el montaje. Entonces, claro, este es un edificio que está cerca de la frontera con Polonia, en Alemania, de los arquitectos Herzog de Morón. Claro, el fotógrafo de arquitectura antes hubiera llegado ahí y se hubiera encontrado con el edificio sin una ventana. Eso hubiera sido un desastre terrificante, ¿no? Es que imaginaos lo complicado que es ir hasta ahí. Y nadie te lo dice, evidentemente, esto con antelación, ¿no? No es un tipo de cosas a la cual es importante. Y incluso podría ser que haya pasado el día anterior de que tú llegues, y que por lo tanto nadie ni siquiera estuviera al corriente de que ha pasado ese contratiempo, ¿no? Esto realmente no es que ahora sea un paseo hacer fotografías de arquitectura, pero realmente cuando pienso a los tiempos en los cuales no teníamos el recurso del Photoshop, se me pone la piel de gallina, porque, repito, llegar ahí y encontrarse este edificio con una ventana que le falta en el de la tercera planta y sin ninguna perspectiva de que se la vuelvan a reponer en tiempo razonable, porque vete tú a saber, esos son cristales serigrafiados que igual se han comprado, vienen de Suiza, por decir algo, cada una puede ser perfectamente, hoy en día se trabaja con ordenadores, con programas muy sofisticados de CAD. Puede ser que cada pieza sea única, tenga una curvatura específica que tiene que estar hecha expresamente, o el diseño que tiene esa pieza concretamente no puede ser otro que aquello específico. Entonces, tú podrías haberte hecho 3.000 kilómetros, llegar ahí y encontrarte en la tesitura de o no hacer fotografías o tener todas unas fotografías que son caducas, porque después de un mes puede ir otro y hacer la fotografía con las ventanas sustituidas, y evidentemente ese elemento siempre molestaría a cualquier publicación y desde luego el propio autor, ¿no? Entonces yo la verdad que estoy muy agradecido a la evolución de la técnica, porque
además es que encuentro que desde el punto de vista ético no hay ningún problema en haber repuesto esta ventana que estaba rota, porque si hubiera ido una semana antes probablemente la ventana hubiera estado ahí, o si hubiera ido una semana después la ventana hubiera estado ahí. Entonces realmente no tengo problema con este tipo de intervenciones. Luego hablaremos quizá más a fondo de este tipo de cosas, ¿no? Pero se me ha ocurrido ahora viendo esa imagen, he recordado el impacto de llegar ahí y de encontrarme el edificio sin un trozo. Aquí he escogido unas selecciones de imágenes, como digo así, muy llamativas, muy dulces, muy edulcoradas, que son un poco este tipo de imágenes para antes de acostarse, las llamo yo también, ¿no? Es un poco lo que pone de buen humor el arquitecto antes de irse a dormir. Otra película de James Bond y otra situación en la cual realmente el fotógrafo es un agente secreto al servicio del arquitecto. O sea, es muy importante lo que decíamos antes, la elección del punto de vista. Pues en este caso se trata de elegir puntos de vista que favorezcan la intervención o que la rendan inteligible o que transmitan alguna matiz de especial interés sobre su concepción, sobre su realización, sobre, en fin, algo que ponga en valor la intervención, a pesar de que nos pongamos en una situación en la cual posiblemente nadie más se pondrá, o solamente unos pocos afortunados, según la situación, podrán acceder, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso muy extremo, que es el helicóptero. Este, por ejemplo, es una autopista de mucho tráfico en Hannover, en Alemania. No, en Hannover, perdón, en Stuttgart. Este es el Museo Mercedes en Stuttgart. Claro, por ejemplo, esto es un poco poner a riesgo la propia incolumidad, ¿no? Porque llegar ahí prácticamente acababa el guardrail, había que subirse toda una rampa que evidentemente estaba completamente prohibida al peatón. Pero claro, se ha una visión de este edificio que no se puede tener de ningún otro punto de vista. En muchos casos este edificio se ha presentado con imágenes parecidas, pero el espectador normal nunca verá el edificio desde ese punto. Como mucho podrá tener una visión dinámica pasando con el coche, pero pasando con el coche ya estás a un punto más bajo y más alejado del borde, con lo cual el borde te corta de todas maneras la planta baja del edificio, ¿no? Entonces, esta visión, que es tan importante, teniendo en cuenta que se trata de un edificio dedicado a exponer automóviles, que tiene una forma dinámica, una forma pensada de alguna manera para evocar el tema de la chapa de los coches, los streamline incluso, de alguna manera del edificio, pues es muy interesante verlo desde una autopista, ¿no? Y en cambio, si no puedes acceder a ese punto, pues evidentemente perderás este tipo de visión. Algo parecido pasa con este edificio. Esto supongo que lo habréis conocido, es el Mercado de Santa Caterina en Barcelona, cuya principal característica es el tejado. Pero ¿quién ve el tejado ¿Quién ha visto el tejado de Santa Caterina? Aparte de las fotografías, absolutamente nadie, evidentemente. Y en este caso, además, hay como un elemento añadido. Esto no es, digamos, el punto desde donde se suele fotografiar este edificio. Normalmente se suele fotografiar por el lado de la fachada principal, donde tienes la sola y tal. Pero eso también me parecía muy interesante, porque aquí tenemos un doble juego. Un juego que está hecho en el tejado y un juego que está hecho en el suelo. O sea, las manchas rojas son diferencias de pavimentación en el suelo. Otra vez, esto lo sabe el arquitecto que ha diseñado la planta del edificio, pero un visitante normal nunca tendrá percepción de esa característica. Esta es una plaza en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, de Herzog y de Morón. Otra vez, el juego de distintas texturas de los suelos, es el alcorque, la piscina, bueno, la fuente,
varios tipos de tramas en la pavimentación, todo este tipo de cosas, a nivel de suelo pierden muchísimo. Realmente, en muchos casos, pasan desapercibidos, ¿no? En cambio, ahí hay un trabajo muy intenso por parte del arquitecto. Y evidentemente el fotógrafo de arquitectura hace un esfuerzo para intentar devolver este tipo de situación de una forma llamativa e interesante para el espectador. Supongo que habréis conocido, este es el Guggenheim, aunque sea desde un punto de vista también poco frecuente. Este es el interior de ese edificio que veíamos antes, se llama IKMZ en Cottbus, es el que le faltaba la ventana, para que nos entendamos. Otra vez un punto de vista que no es de lo más usual, el mismo edificio. Es aquí un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La composición, que evidentemente intenta crear una fotografía equilibrada. En este caso es una fotografía bastante compleja, con muchos elementos, muchas curvas, muchas líneas, con lo cual no se requiere probablemente una iluminación muy protagonista. Más bien yo creo que es interesante el hecho de que la luz sea bastante plana. Y además tenemos, o sea, digamos, si analizamos esta fotografía según un poco los esquemas que teníamos antes, diríamos que aquí la composición es el elemento fundamental junto al punto de vista. Y la iluminación es de secundaria importancia, digamos, en el sentido de que no necesitamos una iluminación protagonista, y el elemento añadido del personaje, que está además haciéndome una fotografía a mí, da la escala y crea también un poco un juego de tensiones, digamos, que rompe también esta simetría curvilínea, ¿no? Dando una línea como muy recta, ¿no? La visión de tu ojo va directamente al objetivo del personaje que te está fotografiando. Otra película de James Bond, y en este caso, digamos, la referencia es un poco a la ambición de todos los arquitectos de aportar algo al mundo, ¿no? De alguna manera, quiero decir, lo llamo mundo para seguir el juego con el título de la película, pero digamos al contexto donde intervienen, ¿no? Entonces, en este caso, el esfuerzo es un poco diferente con respecto a las situaciones anteriores, porque, digamos, casi lo que interesa en este caso es enseñar de la mejor manera el contexto sin que se pierda la referencia al edificio que estamos fotografiando, ¿no? O sea, si hacemos esta fotografía con otro tipo de luz, esta además es una fotografía analógica, os lo digo porque, claro, después de lo que he dicho podéis pensar que la he iluminado yo. No, en este caso es una situación completamente real. Las nubes llenaban el cielo, en un momento determinado cubren casi todo el paisaje, dejando solamente Morella, la parte antigua de Morella con la roca iluminada, y justo empiezan a iluminar a la izquierda la escuela que estaba fotografiando yo en ese momento. Entonces, claro, esto es fantástico, ¿no? Evidentemente es cuestión de esperar, e incluso esperando podría ser que nunca volviera a llegar un momento tan favorecido. Pero de toda manera es muy clara en explicar este concepto que yo intentaba transmitiros, ¿no? En este tipo de imágenes es muy importante que no se pierda la referencia de qué es lo que estamos enseñando. Si pensáis por un momento esta fotografía perfectamente iluminada, sin este juego de las nubes, va a resultar un poco difícil entender qué es lo que estamos fotografiando, ¿no? en este momento. Es un poco lo mismo que pasa aquí. Bueno, aquí es más fácil porque evidentemente es el único edificio que hay, pero también es un poco esta necesidad de expresar de la mejor manera, valorizándolo cuanto más posible, el entorno en el cual se sitúa el edificio, sin que se pierda la referencia a que es el sujeto de la imagen, ¿no?
también siempre hay que hacer un esfuerzo en ese tipo de fotografías para intentar sacar el mejor perfil del edificio, ¿no? Concretamente es una bodega de Álvaro Siza en Portugal, pues es parecida, vista desde varios puntos de vista. No hay como en muchos casos en la arquitectura de Álvaro Siza, es una arquitectura hecha de elementos extremadamente sencillos, muy comedidos, muy poco llamativos, con lo cual hay que conseguir que eso no parezca un muro blanco cualquiera, que sino encontrar un punto en el cual se sigue entendiendo cuál es el pequeño gesto que el arquitecto considera necesario hacer para que su edificio tenga también un interés desde el punto de vista formal, ¿no? También en entornos, un poco la ambición de la recalificación del entorno, ¿no? Antes teníamos, por ejemplo, edificios que ya de por sí estaban en un entorno muy agradecido, y ahora vemos dos ejemplos de edificios que están en entornos muy poco agradecidos, pero aún así tienen la pretensión de estar mejorando ese entorno que en principio no era muy agradecido, ¿no? Aquí ponemos el acento con esta otra película de James Bond sobre la importancia, evidentemente, de cazar la luz, ¿no? La luz, lo decíamos antes, uno de los elementos fundamentales en la fotografía de arquitectura. Además, en la fotografía de arquitectura, sobre todo en los exteriores, prácticamente nunca se puede contar con iluminación artificial, a menos que no sea la iluminación del propio edificio, digamos, que esté prevista ya en el momento de la construcción por parte del arquitecto. Tú no puedes ir con unos focos a iluminar un edificio, ¿no? A menos que tú no hagas cine, es un poco difícil. Entonces, evidentemente, el cuidado, la búsqueda, el perseguir un poco como si fuera casi una caza, ¿no? al momento más interesante de luz es una constante en el trabajo del fotógrafo de arquitectura, ¿no? Pero además no tiene que buscar una luz que sea bonita a secas, sino evidentemente lo que tiene que intentar buscar es una luz que valorice los aspectos que él considera interesantes de esa arquitectura, ¿no? Con lo cual la luz no será necesariamente la misma. Quiero decir, no es que uno puede decir, vale, pues entonces buscamos siempre cielos azules, por decir algo, ¿no? O buscamos siempre luces rasantes, o buscamos siempre, no, desde luego no. Y en ese sentido es muy importante también pasar mucho tiempo alrededor de un edificio, dentro de un edificio, buscando los cambios de textura, de situación, de impresión. Esto es otra cosa que me hacía pensar que muchas de las fotos de las cuales hablaba José Benito no son fotos de arquitectura como yo la concibo. Es impensable ir 2 horas a hacer fotografía de arquitectura. Esto es algo que a mí me resulta completamente sorprendente, digamos, ¿no? O sea, la fotografía de arquitectura se mide en días, no se mide en horas. Tú tienes que dejar, como mínimo, ver cómo reacciona el edificio desde la mañana a la noche, pero normalmente, una vez que lo has visto, a menos que tú no seas... Hoy en día tengo colegas realmente fantásticos en ese sentido, ahora con la facilidad que da el uso del digital y las prestaciones que dan ciertas cámaras, realmente son capaces de hacer fotos sin trípode, cuando el trípode realmente es uno de los instrumentos básicos para un fotógrafo de arquitectura, ¿no? Es lo que te ayuda a la composición pausada, medida y tal. Pues tengo fantásticos colegas que son capaces en una fracción de segundo de hacer una composición, supongo muy buena. Digo supongo porque naturalmente yo veo el resultado final. Me imagino que quizás tenga algún tipo de postproducción, ajustando quizás en algún caso las líneas o ciertos elementos molestos que puedan haber aparecido en la foto, pero que son capaces, digamos, de hacer fotografías con personas, con unas luces especiales y tal, con una rapidez realmente extraordinaria. Pero digamos, de entrada yo no soy capaz, y en general, históricamente, en la fotografía de arquitectura se necesita tiempo. Y, volviendo a lo que estaba diciendo, un día no suele ser suficiente. O sea, cuando tú te das cuenta
de que en ese momento la luz está siendo muy bien, muy buena y muy adecuada a lo que tú quieres transmitir y tal, en el tiempo que has cogido el trípode, has abierto, has puesto ahí, has descentrado, has comprobado que los niveles estén todos en su posición y tal, pues en la mayor parte de los casos ya se ha ido ese momento mágico que es el que te había llamado la atención, con lo cual normalmente lo que tú haces es mirar el reloj y decir mañana tengo que estar aquí media hora antes, esperando evidentemente que el día siguiente tenga unas condiciones de luz que sean parecidas a las que estás viendo en ese momento, porque es obvio que si habías visto algo relacionado con un día de sol y el día siguiente es nublado, pues está claro que no podrá ser. Esta serie de imágenes querían transmitir un poco esto, ¿no? La búsqueda de la luz, que desde luego tiene que ser la adecuada para lo que queremos enseñar. Pues en este caso, por ejemplo, lo que me parecía interesante de este edificio era este doble piel que los arquitectos han diseñado, una doble piel acristalada que funciona en parte de protección solar, en parte de balcones y que deja de vez en cuando al descubierto la piel subyacente. Por lo tanto, es un juego de estratificación. Entonces, me parecía muy interesante añadir una estratificación más, justamente para subrayar este aspecto que yo consideraba interesante en esta arquitectura, pues un estrato más. Pero claro, si hubiéramos tenido un día de sol, por ejemplo, pues entonces las señales hubieran sido demasiadas, ¿no? Hubiéramos tenido la sombra de los árboles encima del edificio, la sombra de la primera piel encima de la segunda piel, en fin, un exceso de información y que nos hubiera distraído. Pues entonces, en este caso, pues... Perdón, una pregunta. Este tipo de imágenes que estás enseñando, que son... las veo muy creativas, ¿es el tipo de imagen que te piden los arquitectos o que te piden las revistas? ¿O un arquitecto quiere, por ejemplo, esa fachada limpia, sin árboles, que se vea su edificio, que no distraiga nada? Quiero decir, ¿te dan unas directivas cuando haces las fotos o te dejan libre? Bueno, claro, yo no sé si se puede generalizar, pero hablando de mi caso concreto, quizás yo tengo unas características un poco especiales en el sentido de que al ser yo también arquitecto, es posible que necesite algo menos de información por parte de lo que no dejo de considerar mis compañeros. Sinceramente es muy difícil que me den instrucciones muy claras sobre lo que quieran. También es verdad que suelo trabajar con arquitectos bastante famosos y tal, que no tienen tiempo de hacerlo. No digo que no les gustaría quizás en algún momento, pero gente muy ocupada, que no para de viajar y tal, que es muy difícil que tengan mucho tiempo para... Entonces ya me considero afortunado si puedo darme un paseo con ellos alrededor del edificio, intercambiar algún tipo de comentario y tal, pero es muy difícil que realmente me den unas instrucciones a seguir, unas pautas muy claras, ¿no? Me imagino que esto, repito, quizá no se pueda generalizar del todo, pues es posible que haya otros arquitectos quizá con más tiempo y que quizás trabajen con fotógrafos un poco menos experimentados que sientan más necesidad de darles instrucciones con respecto a lo que ellos quieren, ¿no? Repito, en mi caso la verdad es que suelo tener bastante libertad. A ver, tampoco nos malinterpretemos. Es verdad que yo hago lo que quiero, pero también es verdad que luego, antes de decidir que un reportaje está completado y que se va a enseñar, digamos, públicamente, siempre se enseñan las fotografías con anterioridad al arquitecto y el arquitecto evidentemente tiene facultad de veto, ¿no? Dice, vea, pues a mí esta fotografía me parece que está dando una imagen que no tiene nada que ver con lo que me interesa. Entonces, en ese momento, pues entran un poco las tablas que tú tengas. A veces prefieres no discutir porque en el fondo tiene la sensación que algo de razón tenga y que, en fin, por lo tanto, siendo en el fondo el autor, pues si está incómodo con una imagen me parece correcto. Alguna otra vez, pues intenta un poco rebatirle, decirle, mira, ¿te parece mal por esto? Porque es que la verdad que suele pasar más por defectos de construcción, que si tú no conoces el proyecto original, luego difícilmente vas a identificar en el momento en el cual estés mirando la obra, ¿no? Lo que pasa es que ellos desde hace tiempo le han ido cogiendo manía a ese aspecto concreto porque no se ha hecho como ellos tenían en mente
Y entonces, claro, no quieren que tenga un especial protagonismo. Pero vamos, que en general la verdad que tengo bastante libertad. Siempre hablando de luces y intentando dar un poco un abanico de posibilidades, unas luces que, por ejemplo, son pésimas en general, pues en muchos casos en algunos casos pueden dar en cambio unos resultados muy interesantes, ¿no? Como la niebla, por ejemplo. La niebla en general es un desastre para la fotografía de arquitectura, es que mata completamente los colores, pierdes la definición de las imágenes y tal, pero evidentemente hay un momento concreto en el cual también te puede venir bien eso, ¿no? Aquí, que el hecho, esta situación en la cual se va disolviendo un poquito el paisaje hace que las líneas tan duras del edificio, la verdad que esta foto es un poco mejor en realidad, no se está viendo muy bien, quiero decir que la estáis viendo muy oscura, ha perdido todos los brillos y los distintos matices de color que tiene la realidad, parece como un poco más mazacote, ¿no? en esta imagen, pero bueno, espero que confiéis en mi palabra en este caso. Nada, ahora voy pasando situaciones un poco parecidas en las cuales siempre tienes que estar buscando la luz que desde tu punto de vista favorezca el aspecto que tú consideras más interesante del edificio, ¿no? En este caso, por ejemplo, estas sucesiones de planos se perdería con una luz muy violenta, ¿no? Claro, lo que está al fondo iría desapareciendo con una luz muy fuerte. En cambio, justamente aquí también teníamos interés en explicar que es un edificio que tiene patios, que tiene recovecos, en los cuales la naturaleza de alguna manera va asomándose. Entonces, otra vez nos interesa una luz más suave, más matizada, en la cual tienes la posibilidad de poner en relieve todos estos distintos planos. De alguna forma algo pasa aquí también. Y aquí, en cambio, por ejemplo, queremos todo lo contrario, ¿no? Aquí necesitas una iluminación muy violenta para poner en resalte este juego de nido de abeja que tiene, por ejemplo, esta estructura, que si tú la vieras con una luz muy suave, pues se quedaría todo este juego de celdas, se quedaría muy, digamos, perdería relieve y por lo tanto perdería interés y no estarías poniendo el acento sobre el aspecto que, al menos desde mi punto de vista, era el más interesante de esta intervención. Aquí estamos en el Prado, por ejemplo. Aquí me gustaría llamaros la atención sobre un elemento, este señor que está haciendo una fotografía a la parte trasera del edificio, ¿no? Que tiene un poco una postura estatuaria, de alguna manera, que por lo tanto hace establecer toda una serie de juegos con la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Quiero decir, tenemos esas estatuas, tenemos estos señores que están mirando las estatuas que a su vez parecen estatuas, y encima, por fuera de la ventana, tenemos a otro que también parece que está en una situación. Bueno, estos son un poco estas situaciones de aspectos que no son los aspectos fundamentales del edificio que estamos fotografiando, son aspectos accesorios, evidentemente, pero que desde un punto de vista fotográfico pues hacen que la imagen sea más lograda, sea más interesante, ¿no? Pero también me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que es fundamental que estos aspectos no escondan, no cubran, no desvirtúen lo que es la importancia de lo que nos ocupaba desde el primer momento. O sea, aquí en esta imagen no estáis dejando de ver ni por un instante la importancia de esta sala donde se han diseñado los soportes de las estatuas, donde la luz entra de cierta manera, donde el techo tiene unas características especiales. Quiero decir, la arquitectura está ahí y es muy visible. Es muy visible. Lo único que hacemos es hacer la imagen más interesante, añadiendo otros niveles de información. Pero estoy poniendo el acento sobre esto porque, en cambio, es fácil que pase lo contrario, ¿no? O sea, que cuando ocurre una situación de este tipo, el fotógrafo se concentre más en la situación puntual, en la anécdota, en el juego que se está creando en algún momento, y se pierda
el enfoque a la arquitectura. Entonces, otra vez, nos salimos de lo que era un poco nuestra finalidad. Ya no es una foto de arquitectura, sino es una foto con arquitectura. GoldenEye. Esto hace referencia un poco a lo que José Benito antes comentaba con mucho detalle, muy bien documentado, de un aspecto importante, digamos, de lo que es el equilibrio, la simetría, la composición. O sea, realmente el fotógrafo de arquitectura dentro de su cabeza tiene que tener un poco este interés por el orden, por el equilibrio de las masas, o sea, toda una serie de aspectos que son los mismos aspectos que el propio arquitecto ha tenido en cuenta antes, ¿no? Porque evidentemente para conseguir ciertos tipos de arquitecturas, pues el propio arquitecto ya desde el primer momento se ha hecho estas preguntas: ¿cómo hago para que mi edificio se vea equilibrado, se vea ordenado, o no, naturalmente, ¿no? Pero quiero decir, para que no se vea ordenado, si es lo que quieres, pues tienes que saber cómo sería si fuera ordenado. Si lo quieres llamativo, dinámico, si lo quieres sereno y tranquilo y tal, pues evidentemente tienes que tener muy claro qué es lo que tienes que hacer para transmitir ese tipo de sensación, ¿no? Ducho, perdona, una pregunta de internet. Santi California pregunta si, aparte de esperar el momento de luz idóneo para la foto, si utilizas algún tipo de filtros, polarizadores, degradados o de densidad neutra. No. No encuentro nada malo en ello, ¿eh? Habéis visto, no sé si lo habéis visto, quiero decir, he intentado transmitirlo, soy muy poco purista, no tengo nada en contra de nada de todo ello, pero la verdad que no suelo utilizar ningún filtro. El único filtro que la verdad no he utilizado todavía, pero me he comprado hace no mucho, es un filtro de neutral density, de densidad neutra. Por mi experiencia ahora en el año pasado en Shanghái, fotografiando la Expo, donde había muchísima luz y realmente en muchos casos, y había muchísima gente, había muchísima luz y muchísima gente. Por lo tanto, resultaba muy difícil conseguir tener fotografías donde la gente perdiera un poquito de protagonismo. Siempre cualquier imagen que tú estuvieras intentando hacer de un edificio, pues lo primero que tenías era una alfombra de personas delante, bien identificables por evidentemente el hecho de que había tanta iluminación, tanta luz, y que realmente restaba mucho protagonismo a lo que era la fotografía, ¿no? Entonces, en ese momento ha nacido un poco mi deseo de decir, mira, aquí si tuviera la posibilidad de que esta gente estuviera un poquito más movida, no tuviera tanto protagonismo, realmente incluso me transmitiría mejor la situación, ¿no? Porque esto quizás he perdido un momento el punto de decirlo, pero para mí es muy importante que llamámoslos, si quieres, los trucos, los recursos que se utilizan y tal, no estén hechos para inventar cosas que poco tienen que ver con lo que te interesa, sino todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, yo creo que se usa mejor un truco si va en la dirección de ayudarte a transmitir lo que quieres. Entonces, en este caso concreto, ¿a qué me refiero? Que aquello era una marea de gente. O sea, en la realidad, tú no los veías parados, en ningún momento. O sea, si tú te hubieras empeñado a decir, ahora mira esta gente parada, no lo hubieras conseguido. Es que había miles de visitantes en cualquier momento, con lo cual, si tú estabas mirando una escena, pues quizás había 2 personas paradas aquí, 2 personas paradas allá, pero había 55 que se estaban moviendo. Con lo cual, realmente el hecho de hacer una fotografía y de tenerlos en cambio todos ahí congelados, era todo lo contrario de lo que realmente era la situación, ¿no? Con lo cual donde quiero llegar es que a veces, haciendo algo que parece un truco, que parece un recurso, pues estás intentando simplemente acercarte más a lo que es la situación, como antes también, y otra vez volvemos un poco a la polémica de la fotografía trucada y tal. El ojo, cuando tú estás en un ambiente, en un interior semioscuro, pues normalmente es capaz de ver perfectamente desde la zona más iluminada a la zona más oscura.
y nadie se llama, se quita, ¿cómo se dice? Se rasga la vestidura, perdón, no, se rasga la vestidura por ello, ¿no? Y en cambio cuando haces una fotografía, pues o está bien expuesta para la luz o está bien expuesta para la sombra. Bueno, pues si tú tienes un método para que esté bien expuesta para la luz y para la sombra y que además se parezca a la sensación que tú tenías cuando estabas ahí, pues qué mejor, ¿no? Bueno, pues esta es un poco una serie de imágenes, esto, ¿no? Que lo que quieren es enfatizar este orden, de alguna manera. Tampoco aquí hay Photoshop, esto son época analógica, los estaban ahí en esa posición de verdad. Otra cosa que es interesante también, yo creo que esto quizá puede ser una pequeña aportación que puedo hacer quizás a algún fotógrafo novato en este mundo, es que una cosa que es, en mi experiencia, bastante interesante y que aporta algo a las imágenes es buscar una situación simétrica y luego romperla con algo, ¿no? En este caso, pues tenemos el taburete donde se apoyan los libros, la chica y tal. O sea, la fotografía sería simétrica, claramente simétrica. Además, esta es otra cosa que me ha llamado la atención en alguna fotografía que enseñaba José Benito, que él decía, pues aquí hemos subido a la segunda planta para tener concretamente la foto de una iglesia, ¿no? Que tenía, sí. Pues esa foto no era exactamente simétrica, ¿eh? Probablemente no podía serlo, porque como él contaba que estaba fotografiándola desde las ventanas y tal, y posiblemente en el punto de perfecta simetría habría el muro, ¿no? Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente, pero quiero decir, eso para mí hubiera sido suficiente para no hacer esa fotografía, ¿no? O sea, si es una fotografía simétrica, es simétrica. No vamos a hacerla casi simétrica, ¿no? Entonces, la hacemos simétrica, o sea, en lo que podemos la hacemos simétrica. Y luego quizás rompemos esta simetría, o bien con un rayo de luz, o bien con una persona, o bien, bueno, con la situación que fuera, ¿no? Y esto creo que sí que aporta algo a la... También, esta foto me gusta mucho porque creo que transmite un poco lo que yo quería decir antes, ¿no? Y por eso también el título de este trocito es GoldenEye, porque creo que realmente hay que tener un poco de sección áurea, digamos, de equilibrio, de serenidad dentro de tu propia cabeza para conseguir encontrarla luego en situaciones donde realmente este equilibrio no está, porque os puedo asegurar que este sitio no tiene nada de simétrico, nada de ordenado, vamos, es relativamente, entre comillas, que no me oiga el arquitecto, caótico, digamos. Pero en cambio yo encuentro que esta fotografía es especialmente equilibrada, ¿no? El balance que hay entre las luces, las sombras, las masas, los personajes y tal, transmite una serenidad y una calma que realmente me parece un logro. Porque, a ver, otra vez, no estoy intentando mentir, digamos, en el sentido de que ese espacio transmitía calma. Por esto esta fotografía tiene valor para mí, porque si no, si ese espacio hubiera transmitido desorden, dinamismo, tal, pues sería un poco una estupidez haberme esforzado tanto para transmitir esta sensación de calma. El punto es que en la realidad, en la experiencia del lugar, el lugar era un lugar sereno. Pero claro, lo que era muy difícil era que apareciera sereno también en la fotografía, porque en cuanto te movías aparecía una columna por una parte, estabas cortando el lucernario por la otra, te aparecía una línea que no... Entonces, realmente, pero claro, en cambio, en la percepción diaria, del día a día, del moverse por ahí y tal, claro, yo estuve ahí una semana, con lo cual al final sabía perfectamente qué es lo que me esperaba del edificio y tal, pues intentas transmitir eso. Pues, el edificio realmente no es, ni mucho menos, un edificio desordenado. Pero no era fácil en una fotografía resumir esta sensación de cierta paz y tranquilidad que se respiraba ahí.
otra situación en la cual se intenta buscar un equilibrio donde en principio puede no haberlo, ¿no? No haberlo en la fotografía, porque en la realidad pues sí hay una cierta serenidad, porque si no hubiera una cierta serenidad probablemente no se me hubiera ocurrido intentar buscarla. Eso no... Por ejemplo, esto es una fotografía muchísimo más dinámica, ¿no? También equilibrada. También aquí buscamos me gusta bastante esa puntita de luz que parece que indique al visitante y tal, ¿no? Que hace también de contrapunto a la forma de la parte superior del techo, el elemento ahí al fondo y tal. Pero esta es una fotografía mucho más dinámica, porque el edificio era mucho más dinámico. Perdón, buenas tardes. Buenas Veo tardes. que utilizas la figura humana, no sé si para de escala o con qué criterio. Bueno, es una buena pregunta. ¿Con qué criterio? Variable, la verdad. En alguna imagen puede servir para justamente equilibrar una composición, en otra imagen puede servir para dar la escala, en otra imagen puede servir porque quizás lo que estás fotografiando en ese encuadre no tenga un interés suficiente como para que la foto sea agradecida sola, y el hecho de tener alguna acción, alguna actividad hace que, sin dejar de verse, como intentaba decir antes, la propia arquitectura, pero de alguna manera haga que la foto no quede demasiado. Por lo tanto, digamos, es un poco variable, ¿no? El uso de la... Hay una pequeña sección ahora que viene, si quieres, sobre la figura humana. Pero vamos, te puedo adelantar un poco eso. La verdad, ¿sabes? En la fotografía de arquitectura tú vas un poco vendido. Es lo que comentaba antes, ¿no? Es todo tan grande que es muy difícil poder controlar la situación, ¿no? Bueno, hay casos muy concretos donde te puedes llevar 3, 4, 5 personas y decirle, bueno, ponte ahí, haz esto, haz lo otro y tal, pero en un reportaje también se te vería el plumero muy rápidamente, porque, mira, ahora que digo una cosa me viene muy bien para abrir un paréntesis luego, porque para mí también es bastante difícil hablar de fotografía de arquitectura. O sea, yo siempre tengo en la cabeza la idea de una serie de fotografías, ¿eh? O sea, aunque ahora sí estoy enseñando fotografías sueltas para un poco, por muchas razones, para dar un panorama así más variado y para hacerlo más entretenido y tal, pero realmente yo no concibo la fotografía de arquitectura como una foto suelta, ¿no? Yo, lo que contaba antes, yo voy a intentar describir, transmitir, sugerir y tal, lo que ha sido las sensaciones que me ha dado un edificio en concreto que he ido a ver. Y entonces esto es una cosa que evidentemente no se explica ni con una, ni con 3, ni con 5 fotografías. Entonces, volviendo momentáneamente a lo que decíamos, claro, si te llevas una gente, pues te puede ir bien para 2 fotografías, pero a la tercera que ves a la misma gente y tal, pues evidentemente ya ha perdido toda la frescura y el interés, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Aquí, por ejemplo, venimos un poco al ejemplo que decíamos antes. Aquí, en esta fotografía me viene muy bien, otra vez, para equilibrar un poco la imagen, ¿no? El hecho que tengamos esta figura aquí a la derecha hace que esa punta, que si no sería como muy, muy desequilibrante ahí arriba, pues de alguna manera tenga un contrapunto con una mancha de luz abajo, ¿no? Aquí pasamos un momento al... ¿Cómo voy de tiempo? Porque la verdad que tenía todo bien estructurado, conmigo tenía relojito y tal, pero desde que hemos cambiado toda la configuración no sé nada. He perdido las notas. Pues 8... Es tardísimo. ¿Te queda? Puedes tener un buen tiempo aún, ¿no? Sí. Media horita. Cuando os habéis cansado ya. Media horita tenemos. Hacéis una señal. Nosotros nuestras señales que nos echan. El License to Kill hace referencia a las posibilidades que da el digital y que son más fáciles, ¿no? Evidentemente ahora. Es una pena también un poco porque a veces, en algunas otras ocasiones que he hecho una charla, siempre he intentado poder enseñar 2 imágenes a la vez aquí por la estructura de
de la sala no se podía hacer, porque esta sería interesante verla con la sucesiva y así, pero bueno, tendréis que hacer un pequeño esfuerzo, luego si acaso la paso delante y atrás. Pero bueno, lo que quería decir, realmente en la fotografía casi desde su nacimiento siempre se han hecho manipulaciones y trucos y fotomontajes y todo tipo de virguerías para intentar un poco modificar la situación a lo que nos interesa, ¿no? Y Photoshop evidentemente ha hecho esto muy fácil y a la portada de todos, ¿no? Pero otra vez, yo no tengo absolutamente nada en contra de este tipo de posibilidades. Otra vez es importante saber cómo las usas, por qué las usas, cuándo las usas. Entonces, por ejemplo, esta fotografía, intentar memorizarla un momento y la ves aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Perdón? Bueno, no. Realmente no. Quitar contenido a secas no diría yo. Eliminar puntos de distracción. Pero lo que es el contenido en sí de la fotografía yo diría que es el mismo. Sí, la farola está ahí, pero quiero decir que es un poco el ejemplo que decía que hacía antes José Benito, ¿no? Cuando hablaba del rascacielo y de la farola y tal. Quiero decir, la farola está allí, pero cuando tú estás ahí, no estás viendo la farola de esta manera. Ese es el punto clave. O sea, tu visión es dinámica, tridimensional. Ves la farola, pero el paso siguiente la farola ya la tienes, la has pasado, ya no está en la misma perspectiva. Quiero decir, todo esto naturalmente hay que administrarlo, ¿no? No se puede hacer de una forma demasiado... Pero quiero decir, yo creo que es mucho más fiel a la realidad esta foto que no la foto anterior. A la realidad y también en parte al espíritu del arquitecto, porque claro, esos horribles focos que están colgando ahí de la parte superior del edificio, esos seguirán estando, eso está claro. Lo que pasa es que no estaban el primer día que se hizo el edificio. Eso ha sido una porquería inventada por el alcalde de turno que se ha gastado lo que no está escrito para pagar estos arquitectos buenísimos, comprarse la piedra más cara que hay, hacerla venir de no sé en dónde, hacer un edificio desproporcionado por el pueblo que es, y luego al final ha decidido ahorrar en la iluminación colgando unos focos cualquiera. Entonces, claro, ¿es muy malo quitarlos? Pues, no sé, juzgad vosotros. Desde mi punto de vista no lo es. Otra cosa, por ejemplo, la punta no sé si os fijáis en la izquierda, la punta del edificio, ¿no? Aquí es muy exagerada, no es así en la realidad. En la realidad no es así, es el grande angular que como lo tiene hacia el extremo del fotograma, pues está aumentando esta punta. Entonces, así no es que tú has hecho el edificio más bonito o menos bonito, lo has hecho como lo ves cuando estás ahí. Y así podemos seguir, ¿no? Sí, yo lo que estoy viendo que en ese tipo de retoque lo que estamos haciendo con la fotografía es lo mismo que hacemos nosotros con el cerebro. Nosotros cuando estamos delante de una imagen filtramos lo que no nos interesa para quedarnos justo con lo que nos interesa. Entonces, en esa fotografía el filtrado lo has hecho electrónicamente, pero has quitado aquellos elementos que a nosotros nos estorban para quedarnos con la imagen que realmente estamos buscando o estamos disfrutando. Mira, has tocado un tema que es fantástico, porque es una cosa muy curiosa lo que acabas de decir. En la realidad hacemos exactamente lo que tú has descrito, pero en cambio cuando nos encontramos enfrente a una fotografía no lo hacemos. No. Porque en la cuando nos encontramos enfrente a una fotografía pues lo vemos todo. No somos capaces ya de hacer ese tipo de filtrado de que estamos diciendo antes. Aquí vemos la farola. Te puedo asegurar que si tú estás ahí, esa farola no la ves. Si yo te pudiera llevar ahí y te dejara ahí un momento mirando, evidentemente si tu interés es arquitectónico, o sea, si tú estás mirando el edificio, no te darías cuenta de que esa farola está ahí.
Lo sé porque me ha pasado. O sea, yo he fotografiado algo que estaba viendo con mis ojos, mi mente estaba seleccionando lo que quería, y luego cuando he llevado la fotografía he visto que había un elemento que yo no me estaba dando cuenta en ese momento porque lo estaba filtrando. Luego, evidentemente, he sido más preciso, he ido con mucha más atención y me he dado cuenta en aquellos elementos para decir, vamos a buscar un encuadre para eliminar esos elementos. Pero al principio lo haces así, el cerebro es selectivo y se queda con lo que le interesa. Lo que pasa es que, como dices, en la fotografía, no, porque está ahí permanentemente y por mucho que te muevas, el elemento sigue en el mismo punto. Y eso es otra vez lo que decía, un aspecto fundamental. Desde luego estoy totalmente de acuerdo sobre la filtración automática del cerebro, pero otra cosa que muchas veces no tenemos en consideración y que desde mi punto de vista en cambio es realmente fundamental, por lo menos en la fotografía de arquitectura, es la visión dinámica. O sea, casi nunca tú estás inmóvil en un punto mirando algo, o lo haces por un momento, pero en todo caso tu cerebro luego va sumando las visiones que tú has visto, lo que has visto desde ese punto, lo que has visto un paso adelante, un paso detrás, cuando llegabas, y eso realmente hace te deja un pozo de recuerdos y de sensaciones que es completamente diferente de la fotografía, ¿no? Y por eso que yo digo que no, desde mi punto de vista, por lo que son mis intereses, no hay nada malo en hacer según qué tipo de intervención, repito, siempre con un criterio, ¿no? Evidentemente, lo mismo que se ve aquí, por ejemplo, bueno, pues ese andamio estaba ahí porque estaban repintando la fachada del edificio porque los pájaros se la habían dejado como se la habían dejado. Entonces, claro, yo no podía estar ahí esperando una semana o 15 días a que me repintaran, que quitaran andamios y repintaran el edificio. Mejor dicho, que repintaran el edificio y quitaran el andamio. Con lo cual, en la foto siguiente, pues se quita el andamio y se pinta el edificio. ¿Es una gran mentira? Pues... No es mentira si lo pones cuando la publicas la fotografía que ha sido retocada. Pero yo no lo voy a poner. No lo voy a poner, primero porque nadie me lo pregunta y segundo porque no me parece necesario. No me parece necesario. No, pero entiendo perfectamente que es discutible, ¿eh? Pues, a ver, y respeto plenamente a alguien que me dice, pues haces mal. Pues, me parece muy bien. Tampoco se trata de bien o mal. Es simplemente que es una realidad distinta. Es simplemente que son cosas distintas, nada más. Pero es perfectamente, siempre hemos defendido que es perfectamente lícito utilizable. La ética del autor, si te preguntan, pues debes decir que has hecho realmente, y es una herramienta más que la utiliza quien siente que la tiene que utilizar. Ya, pero aquí no estamos diametralmente opuestos. No, pero quiero decir, tú dices, tienes que decir que está retocada, y ¿no crees que tendría que decir que está retocada esta? En el IPTC tendrás que ponerlo, no retocado. Es una opinión personal. Es que, en mi opinión, es esta la que está retocada. O sea, los focos colgados de mala manera ahí arriba y el andamio se haya puesto. Usted lo mira desde el punto de vista como arquitecto que es. Ya. Lo tienes que ver desde el punto de vista de una persona como yo, que no soy arquitecto, y ves la fotografía. Yo veo esta fotografía y digo, la fotografía tiene cosas que le sobran. Para mí sería interesante el que se dijese de que la foto ha sido retocada. Si no, estamos falseando una realidad que está ahí. Te repito, si te lo preguntan, si me lo preguntas, yo te lo digo. Pero no siento la necesidad de ir por delante diciéndote, mira, que esta foto está retocada. Porque te repito, lo que está retocada es esta. O sea, la pintura anti-graffiti, que cambia completamente el efecto de esa piedra, es lo que ha retocado esa arquitectura. Esa franja horrible que hay ahí, pues no tiene que estar. Eso es el retocado. Entonces, no sé, pero ahí probablemente estoy totalmente de acuerdo contigo, es una visión sesgada del punto de vista de mi formación de arquitecto, que digamos se concentra en lo que era la idea, en lo que es, y que hay intervenciones que me parece que son retoques pesados, que hay que intentar eliminar realmente. Aquí un poco lo mismo. Eso también era para enseñar un poco una técnica que se utiliza a veces para lo de juntar dos fotografías, cuando el punto de vista no es... cuando, digamos, tus recursos técnicos no son suficientes, ¿no? Evidentemente también aquí hay una parte de intervención, pero que también me parece que es justificada, ¿no? Yo de verdad que no sé. Ahora...
Hasta las 8:30 tienes tiempo, sí. Vale, yo no sé si más o menos... A ver, dejadme un momentito, a ver si Que me dejo... tampoco tienes por qué llegar a las 8:30 cuando acabes. No, y tengo bastante más cosas, pero me estoy dando cuenta que, claro, como no sabía exactamente cuánto me extendería, porque Sí, sobre 2 horas y 2 horas y cuarto. Está no sé si hay preguntas, si alguien tiene ganas de... Quiero decir, yo puedo seguir porque tengo más material para aburriros, pero si preferís tener algún tipo de intercambio y hacer algún tipo de pregunta-respuesta y todo eso, también dime. Sí, por internet hay una pregunta de Francisco Rojas y pregunta que hasta qué punto influye tu formación como arquitecto a la hora de hacer las fotografías. O sea, como entiendes la obra, ya tomas el punto de vista que crees que va a ser mejor para la foto o que va a expresar mejor lo que es el edificio, aunque has estado hablando, pero por si podías. Sí, desde luego, no puedo evitar yo lo comentaba antes, yo antes que fotógrafo me siento arquitecto, a pesar de que trabajo con la fotografía. Y creo que sea imposible olvidarme de eso, ¿no? Por eso que cuando veo unas fotografías, digamos, hechas así por la calle, de alguien que ha mirado un elemento de un edificio y tal, y que le ha llamado la atención, me resisto un poco a considerar una fotografía de arquitectura porque le falta un poco todo el background de qué es conocer, por qué, quién, cuándo, o sea, toda una serie de informaciones que están alrededor del proyecto y de la intervención que en mi opinión son muy importantes para tener una valoración de esa propia fotografía, porque esa fotografía así, suelta y tal, pues me podrá gustar desde el punto de vista formal o no, tener una luz bonita o no y tal, pero me cuesta realmente entender por qué se ha hecho esa fotografía, ¿no? Entonces, entiendo que esto es un límite totalmente mío, de mi formación, en la cual en el manufacto arquitectónico tiene pues eso, una historia, un porqué, hay una serie de elementos que hacen que sea así y no de otra manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa, para que quizás sea más claro este ejemplo, una cosa que siempre se decía en los años de universidad, era muy difícil hacer un proyecto sin un cliente, ¿no? O sea, como ejercitación en la universidad a veces te decían, pues ahora haces una estación de gasolina, de una gasolinera en un desierto. Eso era el prototipo del ejemplo más exagerado de este tipo, ¿no? Pues una gasolinera en un desierto para mí es la cosa más difícil que se te puede ocurrir. ¿A qué te agarras? ¿Por qué la haces redonda en vez que...? Entonces, y esto también es un poco mi manera, ¿no? Porque yo tenía compañeros que en cambio hacían estupendas gasolineras en los desiertos y eran muy bonitas y ellos la justificaban y la verdad que estaba muy bien. Pero yo no era capaz, o sea, o no era capaz de hacerlo bien, digamos, porque me parece que justamente las necesidades, la interlocución con el cliente de por qué la quiere, cómo la quiere, si tiene que ser para camiones y tal, si en fin, toda una serie de cosas, si es desierto plano o si es desierto con dunas o todo este tipo de cosas, pues evidentemente son los inputs que hacen que hagas la gasolinera de una forma o de la otra. Y esto me pasa un poco con las fotografías, ¿no? Por ejemplo, algunas imágenes que veíamos antes de los conos y tal, pues no sé, por ejemplo, ese tipo de arquitectura me parece totalmente gratuita, ¿no? ¿Qué son esos conos ahí metidos en el medio de Valencia? ¿Qué son cucuruchos clavados uno al lado del otro? ¿Qué significan? ¿No? Entonces, claro, me molesta tanto el aspecto arquitectónico del elemento que luego, desde el punto de vista fotográfico, me pregunto, ¿pero qué le habrá encontrado para fotografiarlo? ¿No? Porque... claro, eso es una visión completamente filtrada de mi experiencia y soy muy consciente de ello, evidentemente, ¿no? Perdona, por aquí. Sí. Antes, al principio, has dicho que para hacer este tipo de fotografía es necesario tener conocimientos de arquitectura o ser arquitecto. Y además, creo haber oído también que decías que antes de hacer una fotografía de un edificio te documentas sobre el proyecto. Eso no es, si lo he dicho, es posible que lo haya dicho, pero no es del todo exacto. Y es quizás más bien intentar conocer el arquitecto. El arquitecto,
en el sentido que se enmarca en un tipo de corriente, tiene unos intereses, tiene una historia. También, por ejemplo, es muy interesante, quizás todavía más que conocer el edificio que irás a fotografiar, porque en el fondo cómo lo irás a fotografiar lo conocerás, es mucho más interesante saber, por ejemplo, qué ha hecho antes, ¿no? Una cosa que es muy interesante es un arquitecto que viene y no has trabajado nunca con él, no lo conocías, y te dice, te encargo este trabajo. Pues ahora, además, con la comodidad que da el Internet, pues la primera cosa que haces antes de aceptar el encargo es entrar en su página web y mirar qué ha hecho antes, ¿no? Porque, bueno, pues igual te puedes dar cuenta que es un tipo de cosas que te interesan más, que te interesan menos, y tal, que lo que está haciendo ahora exactamente más de lo mismo, ha hecho como 50 edificios, también eso cuenta, ¿no? Quiero decir, en un momento determinado tú ves una cosa que no conoces la historia y tal, te puede parecer más o menos interesante, y luego descubre que este hombre no ha hecho otra cosa desde que ha acabado la carrera, que un edificio que le ha salido bien la primera vez y que lo ha ido repitiendo y ajustando en todos los solares que les han dado. Y esto evidentemente es malo, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo que comentábamos antes, porque por ejemplo el edificio se tiene que adaptar al contexto, se tiene que adaptar a la funcionalidad y tal. Quiero decir, son todos elementos, adquisición de información que es muy importante. Ahora, concretamente sobre lo que vas a fotografiar, por cuestiones profesionales suelo pedir siempre que me manden algo, porque si tengo que hacer un presupuesto, por ejemplo, tengo que tener una mínima idea de qué tipo de complejidad tendrá, de qué tamaño, de tal. Pero no sentiría una especial necesidad, si no fuera por eso, de conocerlo antes, por lo que te acabo de decir, que voy a pasarme ya 4 días, saberlo 3 días antes o no, pues no es tan importante, ¿no? Lo que sí, en cambio, es importante, y siempre que se pueda tal, es, como decía, pasearse al comienzo con el arquitecto para que él te diga qué es lo que tenía en la cabeza, qué es lo que le ha salido bien, qué es lo que le ha salido mal, si notas alguna pequeña incongruencia o al revés, algún aspecto que encuentras especialmente logrado, pues comentarlo con él y tal. Esto sí que me parece muy interesante. Pero la documentación previa del proyecto, la verdad que no me parece un aspecto fundamental. No es imprescindible, evidentemente, porque si eres un profesional de la arquitectura te resulta más sencillo visualizar el edificio que a uno que no es un profesional. Una persona que no está documentada en esa profesión no puede ver el edificio igual como lo ve un arquitecto, está claro. Entonces, ya tienes un privilegio antes de llegar a hacer la fotografía, y es que conoces cómo se hace arquitectura, cómo se diseña, cómo se piensa, cómo se crea, y eso ya es un camino añadido. Pero, a raíz de lo que eso lo has dicho al principio, ¿no?, que era necesario, pero es que en cualquier disciplina fotográfica también es necesario conocer. Sí, seguro. Benito, por ejemplo, es biólogo, creo, ¿no? Empecé a estudiar, pero no valía yo para esa carrera. Bueno. No, pero yo tienes mucho conocimiento sobre los animales que vas a fotografiar. Pero yo he hecho esa premisa, he dicho que me focalizaría en la arquitectura y a costa de decir cosas que seguramente eran imprecisas, en el sentido de que se pueden aplicar muy bien a otras. Claro, y seguro que es así. Seguro que es así. Si fotografas moda, tiene que tener una idea. Un conocimiento sobre moda y sobre maquillaje. Evidentemente. Sí, pues que eso es válido para cualquier disciplina fotográfica. Seguro. Lo que pasa que quizás, y tienes toda la razón, es una obviedad, pero quizás hay algún aspecto que es como si queremos, un poco más complicado de adquirir en el mundo de la fotografía que en algún otro mundo. Seguro que habrá otros mundos igual de complicados, seguro, pero también me imagino que quizás en una fotografía publicitaria, por ejemplo, quizás es más tu intuición, es más tu capacidad de sacarle partido a lo que te dan sin necesidad de tanta información y tanto conocimiento previo. ¿Sabes qué te quiero decir? Creo que quizás la fotografía publicitaria puede ser un buen ejemplo. Ahora, probablemente la fotografía de naturaleza, en cambio, eso sería un muy mal ejemplo, o digamos sería una situación muy parecida a la fotografía de arquitectura, ¿no? Si yo veo un bicho, no tengo la más mínima idea de si es algo que es rarísimo y que nadie conoce y que hasta lo he descubierto yo, o eso es una cosa que levantas cualquier piedra y están cientos de ellos ahí abajo, ¿no? Pues, desde luego. Sí, no, yo creo que la postura del fotógrafo siempre es la de la formación. Si nos formamos en composición, y en composición incluye estudiar las artes visuales, estudiar la pintura, como los maestros de la pintura se han enfrentado a problemas visuales como los nuestros, o la escultura, o la arquitectura, porque la sección áurea, cuando la estudiemos, pues
estudiamos el modulor, estudiamos, ¿no?, nociones de cuanto más amplias mejor, pues hacen al fotógrafo más completo, que es de lo que se trata aquí, que el fotógrafo tenga un bagaje lo más amplio posible, viniendo información de especialistas y recibiendo cuanta más documentación mejor. Cuanto más completo es el fotógrafo, mejor sabe ver y mejor sabe solucionar, por supuesto. Hay unas cuantas preguntas de internet. Un segundo. Patricia San Martín pregunta si has trabajado con arquitectura que no sea contemporánea. Esa es una muy buena pregunta. No, o mejor dicho, digamos que los porcentajes de arquitectura no contemporánea que he hecho son tan bajos que es más fácil decir que no sería verdad decir que nunca no he hecho fotografías de cosas que no sean contemporáneas, pero realmente el 99% de mi trabajo es arquitectura contemporánea, y eso otra vez lo relaciono un poco con mi formación. No me interesa más lo que se está haciendo ahora, que no mi formación, digamos, podría ser un perfil más histórico y por lo tanto interesarme más la arquitectura histórica, pero repito, como para mí esto es una forma un poco diferente de hacer arquitectura, me interesa la arquitectura contemporánea y me dedico fundamentalmente a ella. Vale. Luego, María Sáenz Díez Molina pregunta si has realizado o te planteas desarrollar proyectos personales, creativos, artísticos, de autor dentro de la fotografía de arquitectura. Sí, bueno, más que planteármelo, digamos que salen un poco de forma espontánea, ¿no? Casi podría ver si consigo llegar, porque tenía justamente una serie. Esta sí, para ser muy rápido, era un poco la doble vida de la fotografía blanco-negro color, ¿no? Que a veces no se sabe muy bien por qué la fotografía es en blanco y negro, tiene como un poco una patina de algo más cultural, más sofisticado y más tal, y a veces es un poco una escapatoria para sacarle partido a cosas que no tienen tanta en color, ¿no? Era un poco así un poco una butad, ¿no? Fotografías que en color tienen un interés muy relativo, pues las pasas a blanco y negro y automáticamente parece que son... A ver si llegamos para contestar. Bueno, esto aquí no me voy a parar. Aquí esto era la sección con respecto al tema del uso de las personas, ¿no? La espía que me llamó, en el sentido de que muchas veces te pones también un poco a la espera de lo que hace la gente en esta especie de teatro, ¿no? Que es el escenario, ¿no? Que es un poco la arquitectura, y esperas a ver qué tipo de representación habrá ese día, ¿no? Y muchas veces lo de una figura aislada transmite, aparte de la escala, también una serie de significados que creo que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Este horizonte así tan dibujado por el arquitecto, ¿no? Porque fijaros, imaginaros esta misma fotografía hecha desde el borde del edificio, ¿eh? O sea, sin esta lama de piedra en primer plano. La percepción del paisaje sería completamente diferente, completamente diferente. Y esta pequeña figura humana también, evidentemente, aporta mucho a este tipo de imagen, ¿no? O esta personcita ahí metida en ese huequecillo, en ese pliegue que se crea en el Guggenheim. Esto es la respuesta a esa pregunta, si hay un intento de fotografías que valga de por sí misma, ¿no? De alguna manera, que tenga como una variables, digamos, más artísticas. Suele pasarme a posteriori. Quiero decir, yo hago el reportaje y luego cuando analizo el reportaje, pues encuentro algunas imágenes dentro del reportaje que me parecen que podría abstraerse de la narración que estaba yo haciendo respecto a ese edificio, y de por sí misma tienen un cierto interés, ¿no? Las he cogido aquí algunas de estas imágenes que, como digo, me parece que tienen una... Sí, parece que la pregunta también había como una connotación de si haces tú proyectos propios, al margen del encargo, digamos, de cosas que te gustan a ti más, de que digas, a mí me gusta el románico, no tengo un encargo del románico, pero voy a hacer un portfolio mío de... Sí, sí y no. Quiero decir, seguimos en la arquitectura contemporánea, que es lo que fundamentalmente me interesa,
Y es muy normal que arquitectos muy conocidos y muy buenos no encarguen la documentación de su obra o la ilustración, no sé, llamámosla como queremos, de su obra, porque son tan conocidos y tal que hay legiones de fotógrafos que de por sí van a fotografiarla, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú quieres fotografiar estas cosas, lo tienes que hacer por tu cuenta y a tu riesgo y gasto, digamos. Y en ese sentido sí, hago mucho de esto, ¿no? Hago muchísimo de esto. Realmente cuando un arquitecto me interesa, pues me lo encargue o no, o un edificio me interesa, me lo encargue o no, pues voy y lo fotografío. Entonces, en este sentido, desde luego. Ahora, si en cambio lo que decíamos era, por ejemplo, ponerte a hacer una serie de investigaciones sobre la curva y la línea recta en arquitectura, ese tipo de cosas no. Es solamente a posteriori cuando encuentro alguna imagen que me parece que me satisface desde el punto de vista estrictamente formal, independientemente, digamos, de lo que estaba ilustrando, ¿no? Y hay una tercera pregunta de Jesús García Orihuela. Pregunta si priorizas con las masas y los volúmenes o por el contrario te fijas más en la luz del motivo. Otra buena pregunta. No sabía realmente contestar. Creo que depende un poco de la situación. En algún momento, igual por alguna razón consideras que has conseguido un punto de vista y una composición extraordinariamente buena que por alguna razón quizás no se pueda repetir cuando también la luz sea a la altura, digamos, de lo que has conseguido, y entonces disparas en esa situación, o al revés, hay momentos de una luz espectacular o un reflejo especialmente interesante y tal, que igual incide en un punto que posiblemente no sea el más interesante del edificio, pero que, digamos, la aportación que está dando es suficiente como para que la imagen tenga interés, siempre no en sí misma, sino en relación con lo que es el edificio. O sea, intento evitar de todas maneras la fotografía que no aporta nada desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Siempre intento que tenga alguna referencia también al edificio que estoy fotografiando. En la fotografía de interior he notado o he observado que la mayoría están hechas a punto de ojo de vista. El subir o bajar la cámara ¿es por algo en especial? ¿O cuál sería tu criterio para hacer eso? Efectivamente. Diría que el 90% de las fotografías de interiores están hechas entre la altura de mi ojo y la mitad, digamos, de la altura del espacio en el cual nos encontramos. Creo que es otra vez un poco una búsqueda de lo que es transmitir las sensaciones que yo tengo cuando estoy visitando un edificio. Entonces, como no voy arrastrándome por el suelo, difícilmente tengo una visión, una experiencia, digamos, que tenga ganas de transmitir. Como siempre, naturalmente hay excepciones, ¿no? En el caso concreto en el cual te das cuenta que es con un punto de vista muy bajo y tal, pero evidentemente no es ni mucho menos la situación normal. Como la idea es contar lo que te ha llamado la atención, pues normalmente es a la altura de tu ojo. Otra pregunta de internet. Carlos Duarte Marín pregunta si puedes hablar de un poco del equipo que utilizas para hacer... ¿Del equipo? Sí, cámara, objetivos, trípodes. Como intentaba decir antes, yo no soy una persona muy técnica, no he estudiado nunca fotografía, soy autodidacta y no doy una importancia extraordinaria al equipo. De todas maneras, en los primeros años, digamos en los años pasados, yo prácticamente me dedico a la fotografía profesional desde el 90 hasta el 2005 más o menos. 2004-2005 he utilizado cámara de placas con una cámara de fuelle, evidentemente. Eso sí, me parece, por el tipo de fotografía de arquitectura que me interesa, muy importante lo de la corrección de las líneas verticales, con lo cual primero utilizaba cámara de fuelle que permitía con los descentramientos corregir esto y daba una calidad buena.
y ahora, digamos, encuentro más o menos la misma calidad con una Canon 1DS Mark III y objetivos descentrables, que es el equipo que estoy utilizando ahora, pero vamos, no es que esté especialmente... Fundamentalmente una Canon de 10-21 millones de píxeles y todos los objetivos descentrables que he sido capaz de acoplarle. Perdón. Nunca. En mi vida he hecho una fotografía con flash. Cuando tratas, bueno, a lo mejor no sé si has tratado alguna vez, interior, no tan espacios tan abiertos, sino un poco más cerrados, como puede ser pues, habitaciones. Creo que echando un vistazo al portfolio de tu trabajo, vi una fotografía que tratas pues una estancia y hay una ventana y entonces la luz de fuera es mucho más fuerte. Entonces, claro, tienes dos luces. Y claro, antes, como has comentado también, que bueno, por medio de Photoshop puedes arreglarlo, pero ¿no te interesaría más arreglarlo con flash o cómo lo arreglas? No, otra vez volvemos a mi pecado original. Un arquitecto no piensa en términos de flash. Siempre la luz es o la natural o la que él ha previsto. Entonces, un flash desvirtúa siempre la luz real de un espacio. Entonces, ¿trabajas HDR o capas? Sí, fundamentalmente hago distintas exposiciones y las junto. Digamos un HDR artesanal, digamos, no utilizando sistemas automáticos de HDR. O sea, identifico las zonas que me interesan y las voy pegando. Muy bien. Nada. Sí, otra pregunta de Beto Ruiz. He visto que trabajas con los grandes arquitectos, Álvaro Sisa, Calatrava, Moneo, Jean Nouvel. ¿Calatrava? ¿Calatrava? No va por dos lados, ni como grande arquitecto ni que trabaje conmigo. Bueno, es que al verlos en tu web, mi pregunta era que ¿cómo te llegan esos trabajos? Bueno, como decía antes, o bien porque me los encargan o bien porque me gustan los arquitectos y yo voy a buscarles, fundamentalmente. ¿Cerramos? ¿Seguimos? Ya está, ¿no? Porque hasta ahora, si me hicieran a las 8:30 que nos echaban. ¿Hacemos el chimpum? Es que sí, chimpum.